por lo que me dicen, hubo algunas cuestiones que les costaron más que otras, ¿sí? El tema de reconocer los compuestos, eso, las primeras, eran 3 preguntas, o no recuerdo, 3 o 4 eran. Sí, 3. 3. No, 3. La primera, ¿todo bien? ¿Sin problema? Sí. Bien. La segunda, que era la de reconocer los compuestos, ahora vamos a hacer un pequeño repaso para ver si podemos ir reconociendo cómo eran los compuestos, ¿sí? Sí. Y lo de las estructuras, lo habíamos visto medio como a último momento. Que yo les había contado, voy a empezar por ahí, las estructuras, lo que les había yo explicado, era que nosotros teníamos una fórmula, diferentes maneras de escribir ese compuesto químico, ¿sí? De representarlo de alguna manera. Sí. Una de las maneras era representar a ese compuesto químico mostrando qué tipo de elementos tenían y qué cantidad tenían dentro de la molécula, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en el agua, ¿sí? Nosotros sabemos lo que es el agua, pero si queremos escribir su fórmula, es decir, mostrar cómo está formada, cuál es la estructura de la molécula del agua, tenemos que elegir una manera de mostrarla. Una forma sería escribir su fórmula molecular, ¿sí? ¿Todos me siguen? Sí. Bien. Sí. Su fórmula molecular sería decir qué elementos componen. ¿Ahí todos ven la pizarrita? Sí. ¿Sí? Bueno, una forma de decir el agua, de mostrar cómo es el agua, cómo es la molécula del agua, ¿sí? Es decir cuál es su fórmula molecular. ¿Qué significa fórmula molecular? Y bueno, justamente cómo está formada la molécula, qué cantidad, qué tipo de átomos tiene y en qué proporción o qué cantidad, ¿sí? Y ahí entonces sí la fórmula molecular sería la que solemos ver, que es la H2O. Sí. Vamos a averiguar cómo era el subíndice. H2O, ¿sí? El 2 es un Sí. subíndice, que todavía no sabemos cómo, no sé cómo hacerlo. Debe haber algún alt, algo, pero bueno, no me acuerdo. Esa es una manera de expresar cómo es mi molécula, ¿sí? En este caso la molécula de agua. Pero yo también puedo mostrar cómo es la estructura de esa molécula, ¿sí? Cómo es la estructura, me voy como un poquito más adentro y quiero ver cómo están ordenados los electrones, ¿sí? Entonces voy a utilizar otro tipo de fórmula, que es la que se llama, la que Lewis, este científico Lewis, creó, ¿sí? Para poder mostrar, ¿sí? Una manera de poder mostrar cómo los electrones se combinaban entre sí. Esa es la estructura de Lewis, que sería lo que llamamos la fórmula estructural. ¿Sí? O estructura de Lewis. La fórmula estructural o estructura de Lewis lo que me va a mostrar es cómo se comportan los electrones en la unión química de esa molécula, ¿sí? Me va a mostrar el comportamiento de los electrones de valencia, en realidad de todos, vamos a poner de los electrones, en
en los enlaces de la molécula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Me siguen? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, esa fórmula estructural que era, acá voy a necesitar dibujar, me parece a mí, la fórmula estructural iba a ser, por ejemplo, poníamos la H, el oxígeno, vamos a ponerlo un poquito más separado, y teníamos, ¿se acuerdan que le poníamos le poníamos los electrones del hidrógeno? No, este está mal. Bueno, ven que así no puedo. Es difícil así. Es bastante complicado así. Bueno. ¿No tenemos la pizarrita de tiza? ¿Eh? ¿La pizarra de tiza hoy? Sí, con la pizarra de tiza va a ser más fácil para mostrarles. Pero en realidad lo que eran los dos, el hidrógeno con el oxígeno, que lo que hacían era, ¿sí? Mostrábamos todos los electrones que tenía esa molécula, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan? Así. Ahora les voy a mostrar en la tiza. Espérenme un segundito, voy a buscar la tiza. Se me olvidé traer las ticitas. Me afané la de la cocina. Bueno. En la estructura de Lewis poníamos los electrones que formaban los electrones que iban a compartir o que iban a dar o a ceder, ¿sí? De cada uno de los elementos. Y también los electrones que tenían, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta es la estructura de Lewis, del agua. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrar. Esperen. Lo vamos a mostrar mejor para que se vea, porque si no, lo voy a tener que ser más larga, vamos a ver si entra. A ver si me entra para que se vea ahí en la cosita. ¿Se acuerdan que los electrones, para diferenciarlos de uno y de otro, lo hacíamos en cruces y en... A ver si ahí entra todo a la fórmula. Ay, no entra. Ahí Sí. entró. Ahí entró toda. Ahí está. Esa sería toda la fórmula estructural. ¿Sí? ¿La ven, no? Porque yo estoy atrás del escozo y no veo nada. Fíjense, esta es la fórmula estructural o estructura de Lewis, donde los electrones están marcados, ¿ven? Los electrones que tiene el hidrógeno y los electrones que tiene el oxígeno, y también los que van a compartir, ¿sí? Ya no es la fórmula molecular donde solamente me dice que hay 2 hidrógenos y un oxígeno. En este caso, la fórmula me está, aparte de decirme que hay 2 hidrógenos y un oxígeno, me está diciendo cómo están organizados estos electrones. Esa es la estructura de Lewis, o fórmula estructural. En este caso, esta fórmula estructural o estructura de Lewis es covalente, ¿sí? Y en lugar de hacerla así tan desarrollada, mostrando todos los electrones, también podemos hacerla un poquitito más resumida y se va a llamar fórmula desarrollada. ¿Sí? La fórmula desarrollada muestra la unión, ¿sí? Lo que muestra es la unión o enlace entre los átomos de la molécula.
pero ya no muestra los electrones como están comportados, sino simplemente lo va a mostrar con las rayitas, o sea que vamos a tener así, digamos. ¿Sí? Esta sería como la fórmula desarrollada. ¿La ven? Sí. En lugar de los 2 electrones formando parte de ese enlace, solamente quedan las rayitas. ¿Se acuerdan que estos electrones que mostramos en la pizarrita, estos dos iban a estar juntitos, iban a estar yendo y viniendo, compartiéndose entre los dos, por eso los poníamos como, ahí se ve creo, ahí está. Los poníamos como circulados así, dentro de un globito. Normalmente lo pueden llegar a ver así, ¿por qué? Porque esos electrones son los que están compartiéndose todo el tiempo entre los dos átomos, entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Se entiende lo de las fórmulas? Sí. ¿Sí? Esto era covalente. Si la fórmula, la estructura de Lewis es de una unión iónica, la fórmula molecular la vamos a escribir como veníamos escribiendo la covalente. Pero la fórmula estructural va a ser diferente, ¿sí? Si elegimos algún elemento, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Un elemento, se superpuso algo. Pero, che. Elijamos el cloruro de sodio, por ejemplo, ¿sí? Si el cloruro de sodio es un elemento que tiene una unión iónica, porque tenemos un metal y un no metal, ¿sí? Entonces, la fórmula estructural de esa molécula, ¿se acuerdan lo que hacíamos con esos átomos? Que a uno lo encerrábamos. ¿A cuál encerrábamos entre corchetes? Al metal o al no metal, ¿a cuál encerrábamos entre corchetes? ¿Se acuerdan o no? Yo no, por eso. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno. ¿Al no metal? ¿Eh? ¿Al no metal? Al no metal lo metíamos adentro de un corchetito, ¿sí? Y mostrábamos, ahora les voy a mostrar la pizarrita, ¿sí? Mostrábamos qué es lo que ocurría. Fíjense, acá no están compartiendo, acá el sodio, que tiene un electrón en su último nivel de energía, ese electrón se lo va a dar al cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio va a perder ese electrón, ya no lo va a tener más, y el cloro va a ganar un electrón más. ¿Sí? El cloro tenía 7, con ese electrón ya tiene 8. Pero tiene una carga negativa más. ¿Sí? Llegar a los 8 le implica que tiene una carga negativa más. Es decir, que sería como una cosa así. Fíjense, ya no los pongo como que comparten. Este está en su rancho aparte, no comparte nada el cloro. Por eso está entre corchetes. Tiene sus 7 electrones, que son los que represento en cruces, y tiene un electrón más, que es el que está representado ahí con un puntito, que es como un electrón intruso, es diferente a los propios, y es el que le da el sodio. Como el cloro tiene sus 7 electrones, pero ahora uno más, o sea, es decir, tiene una carga negativa más, se va a cargar con una carga negativa. Entonces le vamos a poner la carga negativa. ¿Sí? ¿Ven? Aquí. Como el sodio perdió un electrón porque se lo dio al cloro, se va a cargar positivamente, porque perdió una carga negativa, y entonces va a quedar así. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió eso? En el caso de las moléculas iónicas,
no se suele hacer fórmula desarrollada, porque no hay fórmula desarrollada. Digamos, es muy parecida a la de Lewis, la única manera de hacer fórmula desarrollada, por eso es que no la van a ver mucho. La única manera es que esté como sin los, se las voy a poner acá, esta sería como la fórmula desarrollada, ¿ven? Es la misma, pero sin los electrones, sin mostrar los electrones. ¿Sí? O sea, mostrando cómo quedan cationes y aniones. ¿Está bien? Esas son las tres formas. Entonces, cuando yo veo que hay una fórmula donde solamente me están mostrando como H2O o sodio cloro, donde solamente me están mostrando el tipo de átomos que intervienen en la reacción y la cantidad, estoy entre la fórmula molecular. Esa expresión me está diciendo cómo está formada la molécula. Si yo ya veo que me están mostrando cómo están distribuidos los electrones dentro del enlace de la molécula, entonces estoy en una fórmula estructural o estructura de Lewis. Y si esa fórmula, esos electrones no se ven, pero se notan los enlaces, ¿sí? Estoy ante una fórmula desarrollada. Me estoy escuchando a mí misma en algún lado, ¿eh? Puede ser en el mío, estoy con el altavoz. Ahí lo saco. Me escucho a mí misma, me escucho como en un eco. Ahí busco el auricular y lo saco. ¿Se entendió? Esto de Sí, igual tengo una pregunta. Sí. En la fórmula molecular, cuando ponemos algo entre paréntesis, ¿qué significa? Porque esa es la duda que me generó. Bueno. Cuando hacemos la fórmula, vamos a la fórmula molecular, ¿sí? Que es la que más vamos a usar, ¿sí? En la fórmula molecular, cuando mostramos lo de la fórmula molecular, lo que tenemos que decir es la cantidad que tenemos de cada elemento, el tipo de elemento que está formando esa molécula y la cantidad que hay de ese. Entonces, como habíamos dicho, por ejemplo, el agua era H2O. Ahora voy a buscar cómo hacer el subíndice. Ese 2, que en realidad es un subíndice, o sea, va abajo, chiquitito, me está indicando que hay 2 hidrógenos, o sea, me está siempre aplicando al elemento que tiene a su izquierda, ¿sí? Me está diciendo que hay 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Es decir, que en realidad el oxígeno abajo tiene un 1, ¿está bien? Sí, que el 1 no se ponía, habíamos dicho. El 1 no se pone, exactamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que haya, por ejemplo, el agua es un compuesto bastante simple, ¿sí? Pero tenemos otros compuestos que no son tan simples, que son más complejos, que es algunos de los que íbamos a ver, que por ejemplo, como son las sales, ¿sí? En las sales yo mezclaba, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Mezclábamos un ácido y un hidróxido, ahora lo vamos a ver, y se me formaba la sal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ácido y una sal y vamos a tratar de ver cómo se forma. Uy, H. Ese es un ácido, se llama ácido sulfúrico. Se los pongo para que lo sepan. El ácido sulfúrico, fíjense, tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y resulta que yo lo quiero juntar, por ejemplo, con un hidróxido. ¿Se acuerdan? El hidróxido era el que tenía el grupito, que podemos ponerlo entre paréntesis o no, pero así. En este caso, generalmente va entre paréntesis porque es un grupito junto, que se llama oxidrilo o hidroxilo. Este es el hidróxido de sodio. ¿Sí?
¿qué va a pasar? Cuando se unan el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio, me van a formar una sal. Vamos a ponerlos acá. El ácido sulfúrico se va a sumar al hidróxido de sodio, ¿sí? Y me va a formar una sal. ¿Qué sal me va a formar? Bueno, vamos a unir. ¿Se acuerdan que lo que iba a pasar es que íbamos a la parte del... Uy, qué grueso está esto. La parte del no metal, ¿sí? Esta es fíjense, estoy circulando con rojo, no sé si se ve, la parte donde está el no metal y el oxígeno, ¿sí? Y vamos a señalar con rojo la parte también donde está el metal de la otra molécula. Y vamos a señalar con azul los hidrógenos y el oxígeno. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la parte de, ¿se acuerdan que el ácido se formaba utilizando un óxido, en este caso un óxido ácido, ¿sí? Y hidrógeno, ¿sí? Cuando mojábamos, lo poníamos en agua el óxido ácido, me agarraba hidrógeno, me tomaba hidrógeno y se me formaba un ácido. Bueno, esta partecita, que es la parte no metal, se va a unir con esta que es la parte metal del hidróxido. Y me va a formar la sal. ¿Sí? Y el hidrógeno solito se va a unir con el oxidrilo y me va a formar agua. ¿Me siguen hasta ahí? Esto necesita un pizarrón, chicos. Ay, a ver. Necesito un pizarrón. Fíjense lo que ocurre con el ácido sulfúrico, que es este. ¿Lo ven? Que es el que yo anoté ahí en la pizarra también. ¿Todos lo ven? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense, ¿se acuerdan que en las fórmulas químicas algunos elementos podían usar un solo número de oxidación o varios? Habíamos dicho que el hidrógeno siempre usaba el número de oxidación más 1. ¿Sí? En los ácidos usaba el número de oxidación más 1. Que el oxígeno usaba siempre el menos 2. ¿No? Sí. Y en este caso, el azufre está usando más 6. Siempre el no metal va a usar, cuando está formando un ácido, el no metal siempre va a usar un número de oxidación positivo. ¿Sí? El oxígeno es el que lleva en el ácido el número de oxidación negativo. ¿Sí? Ahora fíjense lo que está ocurriendo acá. Tenemos 4 oxígenos. ¿Sí? Si cada oxígeno me aporta menos 2, ¿cuántos negativos tenemos? 8. 8. O sea que acá tenemos menos 8. Como tenemos un solo azufre, y el azufre me aporta más 6, ahí tenemos un más 6. Y del otro lado tenemos 2 hidrógenos, que cada uno me aporta más 1, así que tenemos más 2. Yo voy a dividir la molécula por ahí, ¿sí? Fíjense, esta parte, la que provino del óxido, si yo hago menos 8 más 6, me queda menos 2.
Y fíjense que acá hay 2 menos y acá hay 2 más. Y así queda neutro, ¿sí? Esta, la parte del hidrógeno, es la parte positiva de la molécula, y la parte que provino del óxido, el SO4, es la parte negativa de la molécula. ¿Lo ven, lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Es decir, que yo podría separar, fíjense que en la diapositiva que pusimos, separé, puse el SO4 lo puse en un círculo rojo, y el H2 lo puse en un círculo azul. ¿Sí? Está separado. Lo mismo pasa en el hidróxido de sodio. El sodio es la parte positiva de la molécula, ¿sí? Mientras que el OH es la parte negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. O sea que el OH es -2 más 1, -1. ¿Sí? Así como teníamos el sulfúrico, así, también podemos pensar el hidróxido de sodio, así. Fíjense, si pensamos el hidróxido de sodio tiene +1 porque está en el grupo 1, el oxígeno siempre tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. Esta parte de la molécula, el OH, tiene -1. ¿Sí? Porque es -2 del oxígeno, +1 del hidrógeno es -1. Y el sodio tiene +1. ¿Sí? Fíjense, esta es la parte negativa de la molécula y esta es la parte positiva. Cuando se juntan esos dos, el ácido y el hidróxido, para formar la sal, lo que va a ocurrir es que la parte positiva de una molécula, en este caso los dos hidrógenos del ácido, se van a unir a la parte negativa de la otra molécula, que es por ejemplo, el oxidrilo del hidróxido, y me va a formar el agua. Mientras que la parte negativa de acá, de este ácido, se me va a unir con la parte positiva del hidróxido. Es decir, el sulfato se me va a unir al sodio. Me va a quedar una sal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer que se forme la sal. Fíjense, tenemos sodio, y vamos a poner lo que vino de... ¿Sí? Cada uno. El sodio, que es el que vino del hidróxido, y el sulfato, que es el que vino del ácido. ¿Sí? Ahora, el sulfato que vino del ácido, fíjense, el azufre tenía más 6, el oxígeno tenía -2, tenía 4 oxígenos, o sea que nos quedaba +6 -8. ¿Cuál es la carga que trae el sulfato? ¿No me siguen? ¿Cuál es la carga que trae el sulfato? Este trae +1, el azufre trae +6 y el oxígeno trae -2. Pero multiplicado por 4, o sea que son -8. Es decir, que el sulfato sería -8 más 6, -8, porque son 4 oxígenos de -2, más 6, serían -2 todo esto. ¿Sí? Pero este solamente aporta 1. Entonces, sí o sí, necesito tener 2 sodios. Por eso es que yo le voy a poner, en realidad, lo que voy a poner cuando haga la fórmula van a ser 2 sodios, porque quiero que haya 2 positivas, SO4. ¿Sí? Los paréntesis me están indicando, fíjense, que esta es la parte que provino del ácido dentro de la sal, ¿sí? Y es la parte negativa de la molécula.
Si yo tengo un compuesto donde, por ejemplo, a ver, vamos a... Ya sé. Fíjense aquí. ¿Quién era la que preguntaba? ¿Rocío? Rocío. Rocío, fíjate acá, por ejemplo. El calcio está en el grupo 2 de la tabla. Tiene 2, ¿sí? Tiene número de oxidación más 2. ¿Sí? Significa que puede dar 2 electrones. Y el grupo OH tiene el número de oxidación menos 1. ¿Sí? Recuerden, porque el oxígeno da menos 2 y el hidrógeno da más 1. ¿Eso lo entienden, lo del OH o no? Sí. ¿Sí? El grupo H, que era el oxidrilo, tiene número de oxidación, tiene una carga, ¿no? En realidad, menos 1. ¿Por qué? Porque en realidad el oxígeno tiene, no encuentro el igual. El oxígeno tiene menos 2 y el hidrógeno tiene más 1. Por lo tanto, queda menos 1. Entonces, fíjense, si el calcio tiene más 2 y el oxidrilo tiene menos 1, yo necesariamente tengo que poner este 2 aquí, ¿sí? Para que sea neutro. Si yo no pusiera este 2, el calcio me quedaría con más 2, el oxidrilo con menos 1 y esta molécula me quedaría cargada con una carga positiva. O sea que este 2, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a este oxidrilo. Está diciendo, en esta molécula hay un átomo de calcio, ¿sí? Y hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos, unidos como oxidrilos. ¿Sí? Si hiciéramos, por ejemplo, la fórmula de Lewis de esto, lo que haríamos es encerrar entre los corchetitos al OH, ¿sí? Tendríamos el calcio positivo y el otro corchetito con el OH negativo. ¿Se entiende cómo está formada esa molécula? Es un átomo de calcio positivo, perdón, con 2 positivos. Vamos a ponerle acá otro positivo. Con 2 positivos, y ese calcio con 2 positivos está unido a 2 grupos oxidrilos, que cada uno tiene un negativo. Esta es la fórmula de Lewis, ¿sí? Así es como están. Pero cuando yo la tengo que escribir como fórmula molecular, tengo que decir qué cantidad hay de los dos. Entonces, ¿qué digo? Hay un solo calcio y 2 grupos oxidrilos. Por eso pongo ese oxidrilo entre paréntesis y le pongo un 2. ¿Sí? ¿Se entiende?